Cuando escuché a mi esposo decir que su hermano vendría a quedarse con nosotros una semana, no entendí nada. No porque fuera raro recibir visitas en casa, aunque rara vez teníamos invitados, sino por quién era ese invitado. Durante años, él apenas mencionaba su nombre, siempre con tono frío o irónico. Y ahora, de repente, lo invitaba a dormir en la habitación de huéspedes como si fuera algo normal. No pregunté demasiado, me limité a asentir y a disimular la sorpresa. Pero por dentro algo empezó a crujir. Sentí esa misma tensión que se siente antes de una tormenta, cuando el aire pesa más de lo que debería, cuando uno no sabe si abrir las ventanas o encerrarse con llave. Cuando llegó, fue extraño. No lo veía desde hacía al menos 15 años. La última vez fue en una reunión familiar donde apenas cruzamos palabras. Lo recordaba más joven, más despreocupado. Ahora tenía el mismo aire desenfadado, pero con una madurez que se sentía incluso antes de mirarle a los ojos. Estaba más delgado, con algunas canas en la barba, y ese tipo de sonrisa que no se ve en todos los hombres de su edad, no la que se muestra para agradar, sino la que aparece cuando uno no necesita esforzarse para caer bien. Mi esposo, como era habitual, fue breve en los saludos y le entregó las llaves de la casa sin ceremonia. «Tú ya sabes dónde queda todo», le dijo, sin una pizca de calidez. Yo preparaba café en la cocina, fingiendo que no escuchaba, que no me afectaba la incomodidad entre ellos. Pero el aire estaba cargado. Lo sabía por cómo él dejó la mochila en el suelo y no en la silla. Por cómo mi esposo subió al despacho sin siquiera ofrecerle un vaso de agua. Y sobre todo por cómo él, el hermano, vino directo a la cocina y me miró como si necesitara permiso para estar ahí. La primera conversación fue corta. Comentarios simples sobre el viaje, sobre el tráfico. No sabía si mirar sus ojos o sus manos, que no dejaban de tocar cualquier cosa sobre la encimera. Yo asentía, sonreía por cortesía, y al mismo tiempo me descubría pensando, ¿por qué mi esposo no me mira así? No de forma seductora, todavía no lo era, sino como si yo importara, como si mis palabras merecieran atención. Esa noche, cenamos los tres juntos. Yo cociné algo sencillo, sopa y pan recién hecho. Mi esposo no comentó nada sobre la comida, como siempre. Él, en cambio, me dio las gracias. No fue un gracias, cualquiera. Fue uno que se siente más con los ojos que con los oídos. Me quedé callada, bebiendo agua sin sed, sintiendo que algo en mí se activaba como cuando se enciende una vela en una habitación oscura. Después de cenar, él se ofreció a ayudar con los platos. Mi esposo se fue al salón, como de costumbre, con su celular. El hermano se paró a mi lado, tomó un trapo y empezó a secar. No dijimos mucho, pero nuestros cuerpos hablaban otro idioma. Sabía que estaba demasiado cerca, que nuestros brazos se tocaban más veces de lo necesario. Pero no me moví. No porque quisiera provocarlo, sino porque llevaba tanto tiempo sin sentirme vista que no supe cómo protegerme. Me fui a la cama antes que mi esposo. Él se quedó viendo un programa deportivo. Me acosté sin decir buenas noches, sin esperar beso, sin pensar en nada más que en lo rápido que latía mi corazón. Pero no por amor. Ni siquiera por miedo. Latía porque algo en mí se estaba rompiendo, como una vieja puerta que finalmente cede. Esa noche, no pude dormir. Me di vuelta más de 10 veces. Oía pasos en el pasillo, o tal vez los imaginaba. Pensé en cómo sería vivir sola. Pensé en cómo sería empezar de nuevo. Pensé en qué momento dejé de sentirme deseada, tocada, abrazada. A la mañana siguiente, me levanté antes de que saliera el sol. Fui a Prepare Café. Él ya estaba ahí, sentado a la mesa, con una libreta en las manos. No me preguntes qué hacía despierto tan temprano. Solo me miró y dijo, «Buenos días». Y ese «buenos días» me estremeció más que cualquier palabra que me haya dicho mi esposo en meses. Había algo en su forma de estar que me sacaba de mi rutina. Me hacía sentir desnuda, no de ropa, sino de costumbres. Yo, que vivía entre horarios y repeticiones, me sentía improvisada a su lado. Vulnerable. Pero viva. Ese día no pasó nada grave. Mi esposo trabajó todo el día encerrado en su despacho. Yo ordené la casa, salí al mercado. Él, el hermano, se ofreció a acompañarme. Dije que no. No por miedo a lo que dirían, sino por miedo a lo que sentiría caminando a su lado. Esa noche, de nuevo, la cena fue silenciosa. Pero el silencio tenía peso, forma, incluso aroma. Mi esposo hablaba de política. Yo fingía escuchar. Él, el hermano, apenas decía nada, pero sus ojos buscaban los míos en cada pausa.
Cuando terminamos de cenar, me levanté rápido, llevé los platos a la cocina y cerré la puerta. Necesitaba un espacio donde respirar sin su mirada clavada en mí. No dormí bien. Sentí calor en la espalda aunque hacía frío. Me desperté varias veces creyendo que alguien abría la puerta. Pero nunca se abrió, y así empezó todo. Una semana, dijo mi esposo, una semana, pero yo ya sabía, aunque no lo entendiera del todo, que esa semana iba a cambiar algo dentro de mí. Y eso, en mi mundo tan controlado, tan silencioso, era lo más peligroso que podía pasar. A la mañana siguiente, el silencio en la cocina era diferente. No era el habitual que compartía con mi esposo cada día, ese silencio cómodo pero muerto, sino otro más denso, lleno de algo que no sabía nombrar. Me serví café, fingiendo que todo seguía igual, que la noche anterior había sido una más. Pero el problema con fingir es que, a veces, una termina creyéndose sus propias mentiras. Mi esposo salió temprano. Tenía una reunión fuera de la ciudad y me avisó con tono seco. Vuelvo al anochecer, dijo, sin mirarme. Ascendí sin levantar la vista del café. No nos besamos. No hubo un cuídate. Solo la puerta cerrándose y el sonido del motor. Alejándose, cuando escuché el clic de la puerta principal, sentí un vacío extraño, como si el espacio que dejaba su ausencia no fuera alivio, sino una pregunta sin responder. Me quedé en la cocina unos minutos más, sin moverme. Luego lavé la taza, lentamente, como si cada movimiento pudiera detener el curso de lo inevitable. No lo vi en toda la mañana. Su puerta estaba entreabierta, pero no hice nada por acercarme. No podía dejar de pensar en la mirada de la noche anterior, en cómo nuestras manos se tocaron más veces de lo necesario, en cómo su respiración parecía acompasarse con la mía. Todo había sido sutil, pero palpable. Como cuando alguien se acerca tanto que puedes oler su perfume sin que haya contacto. Pasado el mediodía, escuché que bajaba las escaleras. Caminaba con paso lento, pero firme. Yo estaba sentada en el jardín, fingiendo leer una revista que no recordaba haber abierto. Cuando se acercó, lo sentí antes de verlo. Su sombra cubrió mis pies y su voz me sacó del trance. ¿Te molesta si te acompaño?, preguntó. No, respondí, sin levantar la vista. Escuché cómo arrastraba la silla y se sentaba a mí lado. El aire cambió. Era el mismo jardín de siempre, las mismas plantas, las mismas macetas con geranios, pero todo se sentía distinto. Como si el espacio entre nosotros tuviera vida propia. Durante varios minutos no hablamos. Escuchábamos los sonidos de la calle, un coche que pasaba, un perro que ladraba a lo lejos, el canto intermitente de los pájaros. Fue él quien rompió el silencio. Antes, cuando venía a esta casa, siempre sentí que sobraba, dijo, casi en susurro. No supe qué responder. No quería entrar en conversaciones delicadas. No sabía cómo hablar de lo que no debía ser nombrado. Pero él continuó, esta vez es distinto. Quizá porque tú estás distinta. Levant la vista. Nuestros ojos se encontraron y sentí un latigazo interno. Quise decir algo, cualquier cosa que cortara esa tensión, pero mi lengua se quedó muda. Él desvió la mirada, como si me diera tiempo para respirar. No soy quien para meterme en tus cosas, dijo. Pero no pareces feliz. Fue una frase suave, sin juicio. Pero me atravesó como una daga. No supe que me dolió más, que lo notara, o que fuera cierto. Estoy bien, mentí, con la voz más débil de lo que hubiera querido. Asintió lentamente, como quien ya no necesita confirmar nada. Luego se levantó y volvió a entrar en la casa. Me quedé en la silla varios minutos, sintiendo como el calor del sol ya no era suficiente para calmar el temblor interno. Más tarde, fui al supermercado. Necesitábamos pan y algunas verduras. Dudé si invitarlo a venir conmigo, pero preferí ir sola. Tenía que ordenar mis pensamientos, recuperar algo de control. Caminé entre pasillos sin ver realmente los productos. Compré por impulso y volví a casa con bolsas que apenas podía cargar. Cuando entré, él estaba en la cocina, cocinando algo. Olía bien, pero yo apenas sentía el aroma. Me ofreció ayuda con las bolsas. Dudé, pero se las entregué. Nuestros dedos se rozaron brevemente. Y ese roce me sacudió por dentro. No debía haber significado nada. Pero lo hizo. La tarde transcurrió en una calma tensa. Él subió a su habitación. Yo me encerré en la mía. Intenté leer, dormir, hacer algo que me distrajera. Pero no pude. Había una energía que flotaba en el ambiente. Como si algo estuviera por pasar. A las 7, recibí un mensaje de mi esposo. Llegaré más tarde de lo previsto. No me esperes para cenar.
Le respondí con un simple ok. Nada más. No hacía falta, la idea de pasar la noche sola en casa con él me hizo caminar en círculos por el pasillo. Bajé a la cocina para preparar algo de cenar. Cuando abrí la nevera, ya había una ensalada lista y un guiso en la estufa, a fuego bajo. Él se asomó desde la sala. Pensé que no te molestaría si cocinaba algo. Me relaja, dijo, asentí. Gracias. Comimos en silencio. Esta vez más juntos, menos lejanos. Cada bocado era una distracción, un intento de evitar miradas. Pero a veces, sin querer, las miradas se escapaban, se cruzaban, se quedaban un segundo de más. Después de cenar, él recogió los platos. Yo limpié la mesa. Nuestros movimientos eran coreografiados sin previo acuerdo. Nos evitábamos y, al mismo tiempo, buscábamos estar cerca. Un juego peligroso, pero imposible de parar. Cuando terminé, fui a sentarme al sofá. Él trajo 2 copas de vino. Una por cortesía, dijo. Acepté. No por el vino, sino por lo que representaba, la aceptación de que esta noche no sería como cualquier otra. Hablamos poco. Comentamos algo de la televisión, de viejas canciones. Not a profundo. Pero cada palabra estaba cargada de subtextos, y entonces pasó, nos miramos. No sé quién se acercó primero. Solo recuerdo el momento exacto en que nuestras bocas se encontraron, nos besamos, no duró mucho. Pero el mundo se detuvo, nos separamos sin decir palabra. Él se levantó y fue a su habitación. Yo me quedé sentada, con la copa en la mano, sintiendo que todo lo que conocía estaba cambiando. Esa noche no dormí. No podía. Porque había cruzado una línea. Porque algo dentro de mí se había encendido. Porque ya no podía volver a ser la misma. Me desperté mucho antes de que saliera el sol. No por algún ruido específico, sino porque el silencio se volvió demasiado espeso para seguir acostada. Sentía el cuerpo tenso, como si hubiera dormido con los músculos contraídos. Me quedé acostada unos minutos, mirando el techo, recordando cada detalle de la noche anterior. No solo el gesto, no solo ese instante en que nuestros labios se encontraron, sino todo lo que pasó antes, las miradas contenidas, las frases ambiguas, el vino servido con una intención que ninguno quiso reconocer. Pensé en levantarme e ir directo a su habitación. No para repetir el error, sino para aclararlo. Poner un muro, establecer límites. Pero no me moví. Sabía que, aunque las palabras fueran firmes, mi voz traicionaría mis verdaderos deseos. Así que esperé. Esperé a que el sol entrara por las cortinas y me empujara a la rutina de siempre. Cuando bajé a la cocina, no había nadie. La cafetera estaba limpia. No había platos en el fregadero. Ni señales de vida. Como si todo lo ocurrido la noche anterior hubiese sido un sueño, uno de esos que se evaporan al abrir los ojos. Me preparé un café con manos temblorosas. Sentía que la casa entera me observaba. Cada rincón parecía haber guardado secretos. Me senté en el comedor, frente al ventanal que daba al jardín. Las plantas seguían allí, creciendo en su lento ritmo ajeno a nuestras pequeñas tragedias humanas. Respiré hondo, intentando calmar esa ansiedad que subía por mi pecho como una ola terca. Pasaron las horas. Mi esposo seguía ausente. Su mensaje de la noche anterior había sido claro: se quedaría en casa de un cliente por temas de trabajo. No especificó cuándo volvería. Tal vez intuía que su presencia ahora era una pieza que no encajaba, a media. Mañana, lo escuché bajar las escaleras. Su caminar era firme, pero más lento que otros días. Apareció en el umbral de la cocina con el cabello revuelto y los ojos aún hinchados por el sueño. Me saludó con un simple gesto de cabeza, sin palabras. Respondí con otro. Parecíamos 2 actores que ya no recuerdan el guión, pero deben seguir en escena. Se sirvió café en silencio y se sentó frente a mí. No dijo nada. Yo tampoco. Era como si estuviéramos intentando evitar que el aire entre nosotros se rompiera. Cualquier frase podría abrir una grieta y hacernos caer. Así que bebimos café sin hablarnos, con la taza como escudo. Cuando terminé, me levanté y lavé mi taza. Él se quedó sentado, con la mirada fija en el jardín. Sabía que debía decir algo, pero no encontraba ni el tono ni las palabras. Fue él quien finalmente rompió el silencio. Hoy saldré a caminar, dijo, sin mirarme. Asentí. Quise agregar algo, yo también, cuídate, no tardes, pero no salió nada. Salió de la casa sin más. Y yo me quedé otra vez con el eco de lo que no dijimos. Pasé las siguientes horas sumida en quehaceres domésticos. Ordené los armarios, limpié la despensa, barrí rincones que normalmente ignoraba.
Necesitaba sentir que tenía control sobre algo, aunque fuera sobre el polvo. Pero cada trapo que pasaba sobre una superficie me recordaba que lo que más necesitaba ordenar era mi interior. Al mediodía, él aún no regresaba. Empecé a preocuparme, aunque sabía que era absurdo. Era un adulto, un hombre capaz de caminar solo. Pero mi inquietud no era por él, sino por lo que podía pasar si volvía y yo aún no sabía qué decir. A media tarde, el sonido de la puerta me sobresaltó. Volvió sin decir palabra, como si el paseo fuera algo común, sin peso. Se quitó la chaqueta y fue directo a su habitación. No hubo mirada. No hubo sonrisa. Solo pasos que subían y se alejaban. Esa noche, mi esposo llamó. Dijo que regresaría. Al día siguiente. Su voz sonaba lejana, casi automática. Me preguntó si todo iba bien. Dije que sí. ¿Y él?, preguntó. Bien, respondí. No hubo más preguntas. Colgamos con la sensación de que habíamos cumplido con un trámite. Cené sola. No sentía hambre, pero el acto de sentarme a la mesa me hacía sentir menos vacía. Él no bajó. La casa parecía dividida en dos territorios. El suyo y el mío. Y entre ambos, una línea invisible pero cada vez más gruesa. Al día siguiente, al despertar, me sentí diferente. No mejor. Tampoco peor. Solo distinta. Como si la persona que se miraba al espejo ya no fuera la misma que preparaba café cada mañana sin pensar. Había algo nuevo en mis ojos. No era valentía. Tal vez era resignación. O tal vez la primera chispa de decisión. Mi esposo llegó al mediodía. Saludó como siempre. A él, ni lo miró. Comimos los tres en un silencio tenso. El ambiente era espeso, lleno de lo no dicho. Yo apenas podía tragar. Cada bocado era como una piedra en la garganta. Después del almuerzo, mi esposo subió a su despacho. Y entonces, él, el hermano, me miró por primera vez en 2 días. Su expresión era serena, pero sus ojos decían otra cosa. Caminó hacia mí, se detuvo a medio metro. Su voz fue baja, medida. Me iré mañana. Asentí. No pregunté por qué. No pedí explicaciones. Lo entendí perfectamente. Era lo correcto. Lo que debía pasar. Aunque todo en mí gritaba lo contrario, esa tarde, fui al jardín. Me senté bajo la higuera y dejé que el viento me hablara. Cerré los ojos y recordé el momento exacto en que todo cambió. Ese beso. Ese instante. No por el acto en sí, sino por lo que reveló. Por lo que despertó. Por lo que me mostró de mí misma. Pasé horas allí. Al anochecer, volví a entrar. Él ya no estaba en la sala. Supuse que se preparaba para su partida. Mi esposo aún en su oficina. Nadie me esperaba. Nadie preguntaba cómo me sentía. Nadie sabía lo que se rompía dentro de mí en ese preciso instante. Esa noche no dormí. No podía. Porque sabía que al día siguiente, él se iría. Y con él, no solo se iría la única persona que me había visto en mucho tiempo, sino también la última oportunidad de recuperar algo que creía perdido para siempre, la sensación de ser deseada. Deseada, no por el cuerpo, sino por el alma y yo no estaba lista para dejar que eso se fuera sin luchar. Pero tampoco sabía cómo retenerlo sin destruirlo todo. El amanecer llegó más rápido de lo que esperaba. Apenas había dormido 1 hora, tal vez 2. Me sentía exhausta, pero no físicamente, era otra clase de cansancio, uno más profundo, como si las emociones me hubieran pasado por encima durante la noche y me hubieran dejado sin piel. Me levanté sin hacer ruido. El sol apenas empezaba a filtrarse por las cortinas, y la casa entera parecía contener el aliento. Bajé a la cocina, preparé café y me quedé mirando la taza humeante como si pudiera adivinar el futuro en ella. Sabía que ese día sería distinto. No porque algo concreto fuera a suceder, sino porque algo se cerraría. El ciclo que había comenzado sin aviso estaba llegando a un punto de quiebre, y yo lo sentía en cada fibra de mi cuerpo. No tardó mucho en bajar. Lo escuché caminar por el pasillo, lento, como si midiera cada paso. Al entrar, me saludó con un movimiento leve de cabeza. ¿Dormiste algo?, preguntó sin intención de obtener una respuesta. Negu con la cabeza. No hacía falta explicar más. Su mirada era transparente. Él tampoco había dormido. Durante el desayuno, no hablamos casi nada. Mis manos se aferraban a la taza como si fuera un ancla. La suya giraba la cuchara en el café con movimientos mecánicos. Cuando terminó, se levantó, lavó su taza y dijo en voz baja: «Voy a hacer la maleta». Lo miré subir las escaleras.
Y sentí un nudo en el estómago que no supe cómo desatar. La mañana pasó entre el sonido de una cremallera, pasos interrumpidos y puertas abriéndose y cerrándose. No quise acercarme. No porque no lo deseara, sino porque no sabía cómo sostener esa conversación sin que mi voz temblara. Pero la tensión crecía, como la presión en una olla que nadie se atrevía a destapar. Cerca del mediodía, bajó con la mochila al hombro. Llevaba una chaqueta ligera y una expresión resignada, como quien se despide no solo del lugar, sino de lo que pudo haber sido. Me miró desde la entrada del salón. Gracias por todo, dijo, con un tono que contenía muchas cosas: gratitud, nostalgia, arrepentimiento. No hacía falta que esto pasara. Pero pasó. No respondí. Me limité a asentir. Sabía que si abría la boca, el llanto me quebraría. Él se acercó, me rozó la mano brevemente y luego abrió la puerta. El aire frío de la calle entró. Como un corte limpio. Lo vi alejarse sin volver la vista atrás. Y cuando la puerta se cerró, sentí que el mundo se reducía a ese instante. Me senté en el sofá sin saber cuánto tiempo había pasado. Escuchaba el reloj de la cocina marcando cada segundo como un martillo. Me costaba respirar. El corazón golpeaba en el pecho como si no quisiera aceptar la realidad. Todo parecía tan absurdo: los platos limpios, la alfombra ordenada, el silencio absoluto. Nada se había roto, pero todo era distinto. Esa tarde no hice nada. No limpié, no cociné, no llamé a nadie. Me quedé en casa como una sombra, recorriendo los mismos pasillos una y otra vez, como si buscara un eco, una pista, un resto de su presencia. En su habitación, la cama estaba perfectamente hecha. Todo estaba en orden. Como si él nunca hubiera estado ahí. Al atardecer, mi esposo volvió. Su llegada fue como siempre, un portazo, el sonido de las llaves cayendo en la mesa. Un suspiro largo. ¿Ya se fue?, preguntó desde el pasillo. Respondí que sí. No hubo otra pregunta. No quiso saber más. Me besó en la mejilla y subió con su maletín. Todo indicaba normalidad, pero no era así. Durante la cena, hablamos del clima, de las noticias, de los vecinos. Todo en un tono monótono. Correcto, casi robótico. Pero detrás de cada palabra flotaba la sospecha. La tensión era tan evidente que incluso el sonido de los cubiertos parecía más fuerte de lo normal. Yo fingía escuchar, asentía, sonreía cuando debía. Pero por dentro, mi mente era un torbellino. Esa noche, me acosté temprano. Él se quedó viendo televisión. Cerré los ojos y esperé el sueño que no llegó. Mi cuerpo estaba quieto, pero mi mente corría. Repasaba cada gesto, cada palabra, cada momento. No me arrepentía, pero tampoco encontraba paz. Pasaron los días. La rutina volvió, o al menos lo intentó. Mi esposo salía temprano, volvía tarde. Yo retomé mis actividades. El mercado, el jardín, las llamadas a mi madre. Pero todo se sentía hueco. Como si actuara en una obra que ya no tenía sentido. Como si el guión no me perteneciera. Una tarde, mientras ordenaba los cajones del escritorio, encontré una pequeña nota. No tenía nombre ni firma. Solo decía: no necesitabas permiso para ser feliz. El corazón me dio un vuelco. No sabía cuándo la había dejado. Tal vez el último día. Tal vez antes. La sostuve entre los dedos durante varios minutos. Luego la guardé entre las páginas de un libro, como un secreto que no quería olvidar. Después de eso, empecé a cambiar pequeños hábitos. Me vestía diferente. Cambié la ruta al mercado. Empecé a caminar por las tardes. No eran decisiones conscientes, pero algo en mí se negaba a volver a ser la misma. Aunque el mundo a mi alrededor pareciera intacto, yo ya no lo era. Un día, mi esposo me miró distinto. Estábamos en la cocina. Yo cortaba verduras y él me observaba en silencio. Te noto diferente, dijo. ¿Estás bien? Respondí que sí. Porque era cierto. Estaba bien. No feliz. No completa. Pero ya no era la mujer invisible que había sido durante años. A veces, en las noches, me preguntaba si él lo sabía. Si había notado algo. Si sospechaba. Nunca lo pregunté. Tampoco él lo hizo. Tal vez era un pacto tácito. Una forma de sobrevivir sin confrontaciones, pero yo sabía que esa historia, la mía, no estaba cerrada. Que ese capítulo no era el final, sino apenas el principio de algo más profundo. De un cambio que venía gestándose desde mucho antes. Desde el momento exacto en que alguien volvió a mirarme como si yo importara, los días siguientes transcurrieron.
Con una calma incómoda, como si la casa estuviera envuelta en una niebla invisible que lo cubría todo, amortiguando los sonidos, los gestos, incluso los pensamientos. Mi esposo volvió a su rutina habitual: trabajo, televisión, cenas en silencio. Nada parecía haber cambiado desde afuera. Pero yo ya no era la misma. Esa certeza me acompañaba incluso en los actos más simples, como regar las plantas o doblar la ropa limpia. Era como si, de repente, cada gesto que hacía tuviera otro peso, otra dimensión. Empecé a despertarme más temprano, antes que él, y a acostarme más tarde. No por necesidad, sino porque no soportaba compartir el mismo espacio. En los mismos horarios. No era una cuestión de culpa, sino de resistencia. Había algo dentro de mí que no podía soportar la cercanía fingida. Ese tipo de intimidad obligada que se tiene cuando se vive con alguien que ya no ve. Una tarde, mientras lavaba los platos, mi esposo apareció en la cocina. Se paró detrás de mí en silencio y se quedó unos segundos observándome. Sentí su mirada en mi espalda, pero no me giré. No quería enfrentar sus ojos, no porque temiera encontrar acusación, sino porque temía no encontrar nada. «Estás muy callada últimamente», dijo. «Estoy cansada», respondí, sin dejar de frotar un plato. No dijo nada más. Se fue sin ruido. Fue como si se hubiera acercado no para hablar, sino para asegurarse de que aún seguía ahí. Y sí, yo seguía ahí. Pero apenas, esa noche, mientras cenábamos, mencionó que el fin de semana podríamos ir al lago. Era un lugar al que no íbamos desde hacía años, cuando todavía nos reíamos por cosas simples, cuando compartíamos silencios cómodos y no esta tensión sorda. Le pregunté si quería ir los dos solos. «Podríamos invitar a mi hermano», respondió, sin mirarme. El mundo se detuvo unos segundos. No por la propuesta en sí, sino por la forma en que la dijo, como si fuera una prueba. Como si supiera. Como si esperara algo. No supe qué decir. Asentí con un leve movimiento de cabeza, el mismo que usaba para evitar preguntas incómodas. El sábado salimos temprano. El clima era templado, el cielo despejado. Parecía un día hecho a medida para fingir que todo estaba bien. Él conducía, yo miraba por la ventana, y su hermano iba en el asiento trasero. El silencio entre los tres era espeso, pero funcional. Nadie dijo nada inapropiado. Nadie habló de más. Pero el aire estaba lleno de cosas que no podían decirse. Al llegar al lago, nos asignaron 2 habitaciones. «Más espacio», dijo mi esposo, con una sonrisa ambigua. Yo no pregunté nada. Dejé mi bolso en la habitación y bajé a caminar. Necesitaba respirar. Miré el agua, los árboles, el reflejo del sol en la superficie del lago. Todo era hermoso, sereno. Pero dentro de mí había una tormenta contenida. Durante el almuerzo, mi esposo hablaba animado, como si fuera otra persona. Contaba anécdotas. Reía con facilidad. Yo lo observaba en silencio, intentando recordar cuándo fue la última vez que lo vi así. No sabía si era una actuación o un intento real de recuperar algo. Pero fuera lo que fuera, llegaba tarde. Por la tarde, nos separamos. Él quiso dormir un rato, alegando cansancio por el viaje. Yo salí a caminar de nuevo. Él, el hermano, se ofreció a acompañarme. No lo impedí. Caminamos por la orilla del lago, sin rozarnos, sin hablar de lo evidente. Solo paseamos. Pero cada paso que dábamos era una repetición muda del deseo no resuelto. Al volver al alojamiento, me sentía agotada. No por el paseo, sino por el esfuerzo constante de contener todo lo que no debía salir. Durante la cena, mi esposo nos observaba con una tranquilidad inquietante. «Mañana salgo temprano a pescar», dijo. «Quédense descansando si quieren». Assentimos. Ambos. Esa noche, cuando él se acostó, yo salí al pasillo. Caminé lentamente, como si mis pies dudaran. Me detuve frente a la puerta de la otra habitación. Toqué una vez. Se abrió sin palabras, nos miramos, nos besamos, no dijimos nada más. La noche se extendió como una bruma espesa, cargada de todo lo que había sido reprimido durante semanas. Pero no hablaré de los detalles. No porque no los recuerde, sino porque hay cosas que no deben ser escritas. Solo diré que, cuando regresé a mi habitación, el cielo ya clareaba. Y al entrar, vi a mi esposo de pie, junto a la ventana. No me habló. No me preguntó dónde había estado. Solo se volvió hacia la cama y se acostó en silencio. Yo hice lo mismo. El corazón me latía en los oídos, pero el resto del cuerpo estaba frío. No dormí. A la mañana siguiente, él salió temprano, tal como había dicho. Yo me quedé acostada, mirando el techo, sintiendo que el mundo había cambiado.
de forma sin que nadie más lo notara. La casa, el lago, nosotros, todo era el mismo escenario, pero el guión ya era otro. Ese día no hablamos casi nada. Solo lo necesario. Volvimos a casa al caer la tarde. En el coche, nadie encendió la radio. El camino fue largo y silencioso. Al llegar, mi esposo se encerró en su despacho. Yo fui a mi habitación y me senté en el borde de la cama, sin saber qué parte de mí había dejado atrás. Su hermano se despidió al día siguiente, con una frase corta y una mirada que evité sostener. No fui a la puerta a despedirlo. No. Podía. No sabía si era cobardía o protección. Tal vez ambas, y entonces la casa volvió a llenarse de esa calma habitual. Pero ya nada era igual. Porque ahora, cada silencio tenía un eco. Y ese eco era mío. Los días posteriores al viaje fueron una mezcla extraña de rutina y alerta. Como si la casa respirara diferente. No era solo el recuerdo de lo que había pasado junto al lago, sino también la inquietud que dejó su silencio. Al volver. No hubo reproches, ni preguntas, ni miradas acusadoras. Mi esposo actuó como si nada hubiera ocurrido. Como si ese viaje fuera apenas una pausa más en nuestra rutina. Pero yo sabía que no era así. Lo supe por la forma en que me observaba cuando creía que no lo veía. Por su silencio más prolongado de lo habitual. Por los gestos mecánicos, estudiados. Como si todo en él se hubiera vuelto cálculo que él, su hermano, se marchó al día siguiente sin hacer ruido. No hubo despedidas largas ni abrazos. Apenas un gracias al pasar por la puerta. Yo me quedé en la cocina, fingiendo buscar algo en los cajones, sin atreverme a girar la cabeza. Tenía miedo de que, al mirarlo, partir, algo dentro de mí se quebrara definitivamente. Después de eso, todo fue una coreografía forzada: limpiar, ordenar, preparar comidas, contestar llamadas. Mi esposo volvía cada noche con el mismo rostro neutro, se sentaba a cenar conmigo y comentaba banalidades. Pero entre cada frase quedaban espacios que antes no estaban. Un nuevo lenguaje hecho de omisiones, de lo que no nos atrevíamos a decir. Una tarde, mientras guardaba ropa en el armario, encontré algo que no recordaba haber dejado allí. Una pequeña caja de madera que antes contenía collares viejos. Dentro. Una nota doblada cuidadosamente. No tenía firma. Solo una frase escrita con letra firme: todavía estás a tiempo de elegir. No supe cuándo la había dejado. No supe si era una advertencia o un consuelo. Pero esa nota removió algo dentro de mí que había empezado a endurecerse. Esa noche, durante la cena, mi esposo me miró fijamente. Yo evitaba su mirada, enfocándome en cortar con precisión exagerada el pan que tenía en el plato. Entonces, sin cambiar el tono de voz, dijo: te noto extraña últimamente. No supe si estaba provocando una confesión o simplemente midiendo mi reacción. Respondí con un escueto: solo cansada, y volví a mi pan. No insistió. Pero su mirada permaneció sobre mí unos segundos más de lo habitual. Después, se levantó, llevó su plato al fregadero y subió las escaleras. Yo me quedé sentada, escuchando cómo crujía cada peldaño bajo su peso. Cuando todo volvió al silencio, respiré profundo por primera vez en horas. Esa noche, mientras él dormía, caminé descalza por el pasillo. Abrí la ventana del baño y dejé que el aire frío de la madrugada me golpeara la cara. Sentía que necesitaba algo que me despertara, algo que me devolviera el control. Pero lo único que conseguí fue confirmar que el vacío que sentía no era pasajero. Era real, tangible, y se había instalado en el centro de mi pecho. A la mañana siguiente, me propuse actuar con normalidad. Fui al mercado, hablé con la vecina, incluso llamé a mi hermana para hablar de cosas triviales. Pero en cada conversación, mi mente regresaba a la misma escena: su rostro la última vez que lo vi, su silencio, su partida. Era como si mi present estuviera contaminado por esa ausencia. Una semana después, algo cambió. Empecé a notar pequeños gestos en mi esposo. Detalles mínimos, pero que no pasaban desapercibidos. Un café servido antes de que lo pidiera. Una mirada larga desde el otro lado de la sala. Un intento de conversación más allá del clima o las noticias. No sabía si eran señales de reconciliación o parte de una estrategia silenciosa para mantener las apariencias. Lo cierto es que un domingo por la mañana, mientras regaba las plantas del patio, él salió con una silla y se sentó a observarme. No dijo nada durante varios minutos. Solo me miraba, como si intentara recordar quién era yo. Finalmente habló. A veces siento que ya no te conozco, dijo, con voz baja. Yo me detuve, bajé la regadera y lo miré. No respondí.
No porque no tuviera palabras, sino porque no sabía cuáles eran las adecuadas. Él desvió la mirada y agregó: no quiero perder lo que queda. Esas palabras me atravesaron. Porque, en el fondo, yo tampoco sabía cuánto quedaba. Tal vez. Apenas los escombros. Tal vez un cimiento débil, pero aún útil. Lo cierto es que sus palabras no me devolvieron la esperanza, pero sí me confrontaron con una verdad: nada volvería a ser como antes. Y aún así, había que seguir. Pasaron varios días sin que volviéramos a hablar de eso. Pero la tensión disminuyó. Tal vez porque ambos habíamos aceptado que lo que nos unía ahora no era el amor de antes, sino una necesidad compartida de no romper más. Una noche, estábamos viendo televisión en silencio. Él me miró y dijo: ¿quieres que nos vayamos? Unos días, tú y yo. Esa propuesta me tomó por sorpresa. No porque fuera imposible, sino porque no lo esperaba. Era como si, de repente, quisiera volver a empezar. Pero yo no sabía si podía. Ni siquiera sabía si quería. Respondí que lo pensaría. Esa fue mi manera de posponer la decisión sin cerrarle la puerta. Porque, en el fondo, todavía estaba buscando respuestas. Y esas respuestas no se encontraban en un viaje improvisado, sino en mí misma. Esa noche, mientras me cepillaba los dientes, volví a leer la nota escondida en la caja: todavía estás a tiempo de elegir. Y entendí que esa elección ya no tenía que ver con él, ni con su hermano, ni con lo que había pasado. Tenía que ver conmigo. Con qué clase de mujer quería ser. Con si estaba dispuesta a seguir ignorando lo que sentía, solo para no causar un terremoto, y entonces supe que, tarde o temprano, tendría que romper algo para reconstruirme. Aunque doliera. Aunque no quedara nada. Aunque eligiera el silencio. Porque seguir fingiendo también era una forma de morir. Y yo ya había estado demasiado tiempo dormida. Las semanas se fueron acumulando como capas finas de polvo sobre los días, apenas visibles, pero inevitables. Todo parecía estar en orden. El ritmo de la casa había vuelto a su curso habitual. Las mismas rutinas, los mismos silencios, los mismos pequeños gestos que, desde afuera, podían confundirse con estabilidad. Pero por dentro, cada día era una grieta más. No abierta, no sangrante, pero viva. Una presencia sorda que crecía en los márgenes de todo lo que decíamos y hacíamos. Yo me volvía cada vez más buena en fingir. Sonreía en el momento adecuado, opinaba sobre las noticias, hacía las compras con la eficiencia que se espera de una esposa que domina su hogar. Pero en cada uno de esos actos había una disociación, una parte de mí que se quedaba observando, en silencio, desde algún rincón de mi conciencia. No sabía si estaba esperando algo, o simplemente evitando enfrentar lo inevitable. Una noche, sin previo aviso, mi esposo propuso que fuéramos a pasar el fin de semana a una casa rural en las afueras. Era una propiedad antigua de unos conocidos suyos. Nos vendría bien cambiar de aire, dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. No supe si era un intento de reconciliación o una estrategia para controlar los daños. Pero acepté. No por él. Por mí. Necesitaba salir de esa casa, aunque fuera solo por un par de días. El viaje fue silencioso. La carretera serpenteaba entre colinas verdes, y el cielo se abría limpio sobre nosotros, como una promesa que no sabíamos si queríamos cumplir. La casa estaba aislada, rodeada de árboles altos y un campo abierto. El tipo de lugar donde el silencio se amplifica y obliga a mirar hacia adentro. Al llegar, él desempacó con rapidez, como si ya supiera cada rincón de la casa. Yo me movía con lentitud, como si los pasos se volvieran más pesados con cada habitación que cruzaba. Había una sencillez incómoda en todo: la madera crujiente del piso, las sábanas con olor a guardado, la cocina que parecía no haber sido usada en semanas. Pasamos el primer día sin hablar mucho. Caminamos un poco, preparamos una cena simple. Él intentaba ser amable, incluso tierno, pero había una rigidez en sus gestos. Como si estuviera representando un papel aprendido de memoria. Yo respondía con la misma neutralidad. Dos actores con un guión demasiado viejo, sin espacio para improvisaciones. Esa noche, al acostarnos, me abrazó por detrás. Su brazo rodeó mi cintura con cuidado, sin presión, como si preguntara sin hablar. Mi cuerpo se tensó. No por rechazo, sino por confusión. Hacía tanto tiempo que no teníamos ese tipo de contacto que ya no recordaba cómo se sentía. No me moví. Dejé que su brazo descansara allí, inmóvil, hasta que él se quedó dormido. Al día siguiente, nos levantamos temprano. Preparé café mientras él se duchaba. En la cocina,
Todo estaba en silencio, salvo el ruido del agua hirviendo y el crujir de la madera con cada paso. Cuando salió, me miró y dijo, «Vamos a caminar un poco». Asentí. No pregunté a dónde que el sendero detrás de la casa conducía a un bosque bajo. Caminamos en fila, él adelante, yo detrás. No hablamos casi nada. Solo los sonidos de nuestras pisadas sobre las hojas secas y los cantos lejanos de los pájaros llenaban el aire. Después de un rato, nos detuvimos en una pequeña colina. Desde allí se veía todo el campo, abierto, silencioso. Él se sentó en una piedra y me pidió que me sentara a su lado. Lo hice. Durante varios minutos no dijo nada. Luego, con voz baja, dijo, «Te mentiría si dijera que no lo sé». Sentí que el estómago se me encogía. No necesitó decir más. Yo entendí. Él sabía. No cómo, ni cuándo, ni por qué. Pero sabía, me quedé en silencio. No había forma de negar algo que ya estaba dicho sin palabras desde hacía tiempo. Tampoco era momento de justificarse. Lo único que pude hacer fue mirarlo. No con culpa, ni con vergüenza. Con una mezcla de cansancio y alivio. Alguien, por fin, había dicho la verdad. Esto no tiene que terminar así, dijo después de un rato. Pero sí tiene que cambiar. No supe si esa frase era una propuesta, una súplica o un ultimátum. Solo supe que algo en su voz había cambiado. Ya no era fría. Tampoco distante. Era humana. Herida, pero humana. Me quedé allí, a su lado, sin tocarlo, sin hablar, pero sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, ambos estábamos en el mismo lugar, aunque fuera desde lados opuestos del abismo. Volvimos a la casa en silencio. Esa noche cenamos poco. Dormimos en la misma cama, pero cada uno del lado opuesto. Y aún así, algo había cambiado. No en el amor, no en la confianza, sino en la aceptación de que ya no éramos los mismos. Que los cimientos se habían resquebrajado. Y que el edificio solo se mantendría en pie si ambos lo sosteníamos con nuevas manos. Al volver a casa, los días siguientes transcurrieron con un ritmo diferente. No más ligero, pero sí más honesto. No volvíamos a hablarnos como antes, pero ya no evitábamos las miradas. Las conversaciones eran breves, pero sinceras. Y en ese clima nuevo, inesperadamente, empecé a sentir otra cosa, respeto. Por él. Por mí. Por lo que aún quedaba entre nosotros, aunque no tuviera forma clara. Una mañana, mientras doblaba ropa, encontré entre sus camisas una pequeña hoja escrita. A mano. No era una carta. Ni siquiera estaba dirigida a mí. Era apenas una nota de 3 líneas, no importa cuánto intentes ignorarlo. Si algo se rompe, siempre deja una astilla. Guardé la nota en el fondo de un cajón. No por miedo a que él la viera, sino porque entendí que esa astilla también era mía. Y que aún quedaba mucho por sanar. Desde aquel fin de semana en la casa rural, las cosas no volvieron a ser las mismas. No podría decir que fueron peores ni mejores, pero sin duda, distintas. Había entre nosotros una especie de tregua no pactada, un acuerdo implícito que nadie mencionaba pero que ambos cumplíamos. Ya no fingíamos que no había pasado nada, pero tampoco hablábamos de lo que sí había pasado. Era como caminar sobre una cuerda floja, midiendo cada paso, evitando cualquier movimiento brusco que pudiera romper el frágil equilibrio. Mi esposo empezó a cambiar ciertas cosas. Pequeñas acciones, casi imperceptibles, pero constantes. Dejaba notas en la cocina, recordatorios cariñosos o frases simples como «No olvides tu bufanda» o «Hoy hay luna llena». Cocinaba más seguido, incluso platos que antes nunca había preparado. Me preguntaba por mis días, aunque a veces no supiera qué responderle. Había en sus gestos una especie de humildad, una forma silenciosa de reconstrucción que no intentaba exigir nada a cambio, y yo me debatía entre la culpa y el deseo de seguir adelante. No sabía si mi permanencia era por amor, por costumbre, o por miedo a enfrentar lo que vendría después si decidía romperlo todo. Lo único que tenía claro era que ya no podía seguir viviendo desde la evasión. Que algo tenía que cambiar, incluso si ese cambio dolía. Una tarde, mientras ordenaba papeles viejos en la sala, encontré un sobre sin remitente. Estaba escondido entre libros que nadie tocaba desde hacía años. Lo abrí con cuidado. Dentro había una tarjeta postal. En la imagen, una banca solitaria frente a un lago. En el reverso, una fecha escrita a mano, el mismo día que nos habíamos despedido en aquel lugar. No decía más. No tenía firma. No tenía dirección. Solo esa imagen y ese día, mi corazón dio un vuelco. La reconocí de inmediato. Esa banca.
Era real. Estaba allí, en ese lugar exacto donde habíamos permanecido en silencio, con la brisa golpeándonos la cara y los pensamientos revolviéndonos por dentro. No supe si la postal era un mensaje, una despedida o una provocación. Pero algo en mí se activó. Algo que había estado dormido desde hacía semanas. Guardé la postal en el cajón más profundo de mi mesa de noche. No por vergüenza, sino porque no sabía qué hacer con ella. No era una prueba, ni una amenaza, pero tenía peso. Y ese peso empezó a acompañarme día a día, como si me recordara que las decisiones que no se toman también dejan huellas. Mi esposo no mencionó nada. No sé si la vio, si sabía que había llegado, si intuía lo que podía significar. Pero su comportamiento cambió sutilmente. Comenzó a hablar más de proyectos a futuro, un viaje largo, cambiar el auto, renovar el jardín. Yo lo escuchaba. En silencio, preguntándome si esas ideas eran una forma de sellar lo que se rompió o una manera desesperada de evitar que se volviera a romper. Yo me movía con cautela. No porque él me lo exigiera, sino porque todo en la casa parecía estar sostenido con hilos finísimos. Una palabra mal dicha, un gesto mal interpretado, podía hacer que todo colapsara. Vivíamos en una calma tensa, donde cada día que pasaba sin una crisis era un triunfo. Pero no era paz. Era espera. Un día, mientras recogía ropa del tendedero, vi a mi esposo observándome desde la ventana. No se escondía. Me miraba con detenimiento, con una mezcla de nostalgia y algo más. Tal vez resignación. Tal vez aceptación. Sentí que quería decirme algo, pero no bajó. No abrió la ventana. Solo se quedó allí, quieto, como si estuviera archivando ese momento en su memoria. Esa noche, no pude dormir. Me levanté a preparar un té. En la cocina, la luz tenue del pasillo se colaba por la puerta. Me senté en la mesa, con la taza caliente entre las manos, y cerré los ojos. Pensé en todo lo que había perdido. En lo que había encontrado. En lo que no sabía si merecía conservar. Recordé cómo empezó todo. No fue un accidente, ni una trampa, ni una aventura sin sentido. Fue una reacción a una vida que había dejado de tocarme. Fue un impulso de volver a sentir. No lo justificaba. Pero ya no lo negaba. Y en esa aceptación, descubrí una parte de mí que había olvidado. Una mujer que no solo era esposa, ama de casa, compañera. Una mujer que también tenía deseo, preguntas, ansias de ser mirada de verdad. A la mañana siguiente, mientras él preparaba café, lo observé. Sus manos moviéndose con lentitud, el cuidado con que limpiaba la encimera. Se notaba cansado, pero tranquilo. No era el mismo hombre de antes. Había en él una sensibilidad nueva, como si el dolor lo hubiera suavizado en lugar de endurecerlo. Nos sentamos a desayunar sin muchas palabras. El sonido de los cubiertos, el café vertiéndose en las tazas, los silencios entre mordidas. Todo era parte de un ritual que empezábamos a construir desde cero. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí atrapada. Me sentí parte. No sabía si sería duradero, pero en ese momento, lo era. Ese mismo día, recibí un mensaje en el teléfono. Un número desconocido. Solo decía, gracias por todo. Era necesario. Ahora, sigue tu camino. No respondí. No lo eliminé. Lo guardé. Porque esas palabras cerraban un capítulo. Porque esa despedida, sin drama, sin reclamo, era exactamente lo que necesitaba. Un punto final con forma de punto suspensivo, y así, poco a poco, empecé a reconstruirme. No desde la culpa, sino desde la comprensión. A veces, para volver a encontrarse con uno mismo, es necesario perderse. Y yo me había perdido. Pero también había aprendido a escuchar mi silencio, a reconocer mis vacíos, a entender mis límites. No sabía qué pasaría en adelante. No tenía certezas. Pero algo era claro, ya no era la mujer que aceptaba vivir en pausa. Y aunque no pudiera cambiar el pasado, sí podía elegir qué hacer con lo que quedaba. Porque a veces, la única manera de seguir es empezar otra vez. El tiempo, cuando no se detiene en heridas, empieza a hacerse invisible. Los días pasan como hojas sueltas, sin que uno se dé cuenta de su peso hasta que las ve amontonadas. Así transcurrieron las semanas después del mensaje. Lo guardé sin responder, como se guardan ciertas fotos que no se pueden mirar todos los días, pero tampoco se pueden destruir. Desde entonces, algo en mí empezó a asentarse. No fue paz inmediata, ni cierre perfecto. Pero sí una especie de asentamiento emocional, como cuando el agua deja de moverse tras la tormenta. Sabía que la historia con él había terminado. No porque yo la hubiera cerrado a la fuerza, sino porque ya no necesitaba seguir escribiéndola.
Había aprendido lo que tenía que aprender. Y aunque la memoria insistiera en recordarme ciertos momentos con dolor, yo ya no sentía el vértigo de antes. Mi esposo, por su parte, mantenía esa actitud contenida, hecha de paciencia, silencio y pequeños gestos. No preguntaba nada, no exigía explicaciones, pero su forma de estar presente era más elocuente que cualquier confrontación. Había una tensión latente entre nosotros, sí, pero también un cuidado que antes no existía. Como si ambos entendiéramos que cualquier paso en falso podía devolvernos al punto de quiebre. Una tarde, mientras ordenaba papeles en el despacho, encontré una libreta vieja mía. Era un cuaderno que usaba años atrás para escribir pensamientos sueltos, listas de cosas que me gustaría hacer, frases que me impactaban. Al abrirla, encontré una página con una frase que me sacudió: a veces, lo único que nos hace falta es que alguien nos vea, sin pedirnos nada. Cerré la libreta de golpe. Me senté en la silla, respirando lento. Esa frase era yo, años atrás. Era la mujer que había empezado a desvanecerse sin darse cuenta. Esa noche, durante la cena, mi esposo me miró y dijo sin rodeos: yo también estuve ausente. No dijo más. No explicó, no justificó. Solo esas palabras. Y bastaron. Porque eran la primera vez que asumía su parte, aunque no supiera todo. Y eso, en una relación como la nuestra, valía más que 1000 promesas. Después de eso, empecé a escribir. No un diario. Ni cartas. Solo pensamientos sueltos en una libreta nueva. A veces frases breves, a veces recuerdos encapsulados. No lo hacía para sanar, ni para guardar. Lo hacía porque necesitaba ordenar mis emociones fuera del cuerpo. Convertirlas en algo que pudiera mirar con distancia. Una de esas mañanas, mientras escribía en la cocina, él me trajo una taza de té sin decir palabra. La dejó a mi lado y volvió a sus cosas. En la taza, había una etiqueta con una cita. Lo importante no es olvidar, sino aprender a convivir con lo que se recuerda. Me sonreí. Tal vez la había elegido a propósito. Tal vez no. Pero era adecuada. Unos días después, mi esposo propuso hacer una limpieza general en casa. Esas que se hacen solo una vez al año. Me pareció buena idea. Era tiempo de mover cosas, de sacar polvo viejo. De poner orden en lo externo como reflejo de lo interno. Durante la limpieza, encontramos cajas que no abríamos desde hacía años. Fotografías, postales, cartas antiguas. Algunos recuerdos nos hicieron reír, otros nos dejaron en silencio. En una de esas cajas, entre papeles olvidados, apareció una libreta suya. Al abrirla, descubrí notas de viajes, ideas sueltas, incluso listas de canciones. No dije nada. Pero me sorprendió ver cuánto guardaba que yo nunca supe. Más tarde, él me dijo: antes pensaba que no necesitábamos hablar de ciertas cosas. Pero me equivoqué. Esa frase, tan simple, me conmovió más de lo que esperaba. Porque ya no se trataba de errores pasados, sino de una voluntad nueva. La de construir algo diferente. No desde la ilusión, sino desde la conciencia. Esa noche, mientras leía en la cama, sentí que algo en mí se aflojaba. Como si hubiera estado conteniendo una respiración demasiado tiempo. Cerré el libro, apagué la luz y me quedé a oscuras, escuchando su respiración desde el otro lado de la cama. No habíamos vuelto a tocarnos como antes. No habíamos forzado una reconciliación física. Pero estábamos más cerca que nunca. Días después, me encontré caminando por el barrio sin rumbo. Había salido solo a estirar las piernas, pero terminé frente al parque al que solíamos ir cuando recién nos casamos. Me senté en una banca. El viento era suave. La gente pasaba sin notarme. Y por un momento, sentí que todo tenía sentido. No porque las heridas se hubieran cerrado, sino porque había aprendido a no rascar donde todavía dolía. Al volver a casa, él estaba en la cocina, preparando la cena. Me sonrió. No dije nada. Solo me acerqué y empecé a cortar verduras junto a él. Como antes. Como ahora. Como lo que venga. Esa misma noche, antes de dormir, saqué la postal del cajón. La miré por última vez. Luego, sin dramatismo, la rompí en pedazos pequeños y los dejé en el cesto del escritorio. No por rabia. No por olvido. Sino porque ya no la necesitaba. Porque el recuerdo estaba en mí, pero ya no gobernaba lo que soy. A la mañana siguiente, abrí la ventana. El cielo estaba nublado, pero no me molestó. El jardín necesitaba agua. El mundo seguía girando. Y yo, por fin,
También, el día comenzó como tantos otros, con el sonido suave de los cubiertos en la cocina, con la rutina que parecía calcada de la anterior, con los pasos firmes de mi esposo caminando por el pasillo hacia su escritorio, donde pasaba buena parte de la mañana. Pero dentro de mí, algo era distinto. Había una serenidad nueva, una especie de aceptación que no era resignación, sino entendimiento. Me preparé un café y me senté frente a la ventana. Afuera, el cielo tenía ese tono gris que anuncia lluvia sin prisa. Observé cómo el viento movía las ramas de los árboles del jardín, cómo las hojas secas giraban sobre sí mismas sin rumbo. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí necesidad de hacer nada. No había apuro, no había urgencia. Solo la certeza de estar en el presente. Llevaba días sintiendo ese cambio. Como si por fin estuviera en paz con lo vivido. No porque lo hubiera borrado ni porque hubiera dejado de doler, sino porque ya no era una amenaza constante. Ya no me definía. Era parte de mi historia, sí, pero no su núcleo. Y eso, para mí, lo era todo. Después del desayuno, me dediqué a ordenar una caja vieja de cosas que llevaba años sin tocar. Fotografías, cartas, pequeños objetos sin valor práctico pero con carga emocional. Entre ellas, encontré una bufanda que había dejado olvidada en el armario durante años. Me la llevé al rostro y aspiré profundamente. Todavía conservaba un aroma suave, a lavanda y invierno. Me la puse sin pensarlo. Sentí un abrazo antiguo, uno que no venía de nadie, pero que me envolvía igual. Mi esposo entró en la sala poco después. Me miró con una expresión tranquila, incluso cálida. Se sentó en el sofá sin decir nada. En otro tiempo, ese silencio habría sido incómodo. Hoy, no. Hoy era un silencio lleno de respeto, como un espacio compartido entre dos personas que ya no necesitan llenar los vacíos con palabras. Pasamos unos minutos así, sin hablar, simplemente compartiendo el mismo aire. Luego se levantó y, antes de salir de la habitación, me dijo, pensaba pasar por la casa del lago este fin de semana. Si quieres venir, será bueno para los dos. Si no, también está bien. Asentí levemente, sin prometer nada. No porque no quisiera ir, sino porque entendía que podía elegir. Que ya no estaba obligada a nada. Y que ese gesto suyo no era imposición, sino una invitación sincera. Más tarde, salí a caminar. Tomé una ruta que antes evitaba, aquella que pasaba por el mercado donde solía coincidir con él. Lo hice conscientemente. Quería probar cómo se sentía transitar por un espacio cargado de recuerdos sin que me pesara. Y funcionó. Caminé despacio, sin sobresaltos. Observé los puestos, saludé a la mujer de las flores, compré pan recién horneado. Nadie sabía nada de mí, y yo ya no necesitaba que lo supieran. Al volver a casa, me sentí ligera. No vacía. Ligera. Como si hubiera soltado algo que llevaba demasiado tiempo cargando. Preparé la cena con calma, sin mirar el reloj. Mi esposo llegó poco después. Me ayudó a poner la mesa, y cenamos entre comentarios breves sobre el día, sobre la comida, sobre el clima. Pero todo era distinto. No por lo que se decía, sino por lo que se sostenía en el fondo, una voluntad compartida de cuidarnos de otra forma. Después de cenar, salimos juntos al jardín. Él se sentó en una silla, yo me quedé de pie observando la noche. El cielo estaba despejado, y las estrellas asomaban entre las ramas como puntos de verdad silenciosa. Nos quedamos así un rato, sin prisas. En un momento, dijo, «Nunca te pregunté qué esperabas de todo esto. Y tal vez ya no importa. Pero si alguna vez quieres contármelo, voy a escucharte». Sentí que se me humedecían los ojos. No porque me doliera, sino porque comprendí el valor de esa frase. No era una exigencia. No era una pregunta. Era una puerta abierta. Y eso, en nuestra historia, era nuevo. No respondí. Solo me senté a su lado y le tomé la mano. No fue un gesto simbólico, ni un intento de reparar nada. Fue lo único que me salió a hacer. Y él no se sorprendió. Apretó mi mano con suavidad, como quien sostiene algo que sabe frágil, pero valioso. Esa noche, al acostarnos, dormimos juntos, espalda con espalda. No hablamos. No nos buscamos. Pero el silencio entre nosotros era otro. Más limpio. Más real. No lleno de lo no dicho, sino de lo ya entendido. A la mañana siguiente, mientras tomaba mi café frente a la ventana, comprendí que no tenía todas las respuestas. Que probablemente nunca las tendría. Pero también supe que no las necesitaba. Para seguir adelante.
Porque a veces, lo que importa no es cerrar todo perfectamente, sino saber que uno puede caminar con lo que quedó abierto. Guardé mis libretas, quemé algunas notas viejas, ordené los recuerdos en cajas. No para olvidarlos, sino para que ocuparan el lugar correcto. Dejé la postal rota donde estaba. Dejé la bufanda en el perchero de la entrada. Dejé que el pasado se quedara donde debía quedarse, en mí, pero no sobre mí, y entonces, una mañana cualquiera, al abrir las cortinas y ver el sol entrando con fuerza en la sala, supe que todo había llegado a su fin. No con un gran giro, ni con una revelación dramática, sino con una calma profunda, como la que llega cuando uno acepta lo que fue, abraza lo que es y, por fin, se permite lo que viene, porque esta es mi historia. Y así termina. Bye bye.